Abrazo, Maricruz, a todos, también a Wendy, a Jorge, a Olga que se integra al equipo, por esta invitación, por todos estos días de trabajo. Parece que no es nada más venir y sentarse y dar una plática. Hemos trabajado muchísimo durante varias semanas para que ahora llegue este momento de estos 3 días de trabajo. Y la verdad es que estoy muy contenta porque en tanto más hablemos de la evaluación y no solamente hablemos, trabajemos en ella, dejemos de lado un poquito ese espíritu criticón y más bien empecemos a ser críticos verdaderamente de la evaluación, empezando por nosotros mismos como quienes ejercemos todo este proceso, como bien lo dijo la doctora Maricruz. Creo que ahí es donde empezamos a hacer realmente un cambio y eso es lo que queremos lograr con estos 3 días. Entonces, los invito, uno, a que presten mucha atención a lo que vamos a hacer. Parece que es largo, que son 2 horas, pero en realidad, de verdad, se nos va a pasar el tiempo volando. Si tienen a la vez que están escuchando este Zoom, tienen prendido el WhatsApp, el Facebook, el Telegram y todo lo demás, ciérrenlo, por favor. De verdad que podemos esperar 2 horas a enterarnos de algo más que esté sucediendo. Son 2 horas que necesitamos estar aquí todos concentrados, trabajando en las dinámicas que vamos a hacer y sobre todo, yo siempre les pido antes de empezar ese proceso de reflexión de ida y venida. Estamos frente a un espejo. Estamos hablando, en este caso vamos a hablar sobre evaluación y tenemos mucha experiencia como alumnos primero y luego como docentes. Vamos a hablar de muchísimas cosas y creo que nos vamos a ver reflejados, pero también vamos a hacer pues que ese reflejo justamente regrese a hacer procesos reflexivos y de cambio. Entonces, pues sí, y ahora más con el reto de todo lo que tenemos enfrente, de la transformación digital. La UNED se está rápidamente moviendo, siempre se ha movido rápidamente hacia estar a la vanguardia del uso de tecnologías para la educación a distancia y la evaluación es un proceso que se tiene que hacer con mucho cuidado, muy delicado, pero no por eso quedarse en viejas prácticas. Al contrario, tenemos que ir dinámicamente y rápidamente a entender cuáles son esas exigencias del mundo actual y cómo tenemos que enfrentarlos desde la evaluación. Una vez más, muchas gracias por la invitación y empezamos. Bueno, para los que quieran tener su cámara abierta, la verdad, es tener esa compañía, no estar hablando aquí solito, ¿verdad? Es muy importante, es muy bueno. Entonces, para los que quieran abrir su cámara, adelante, con gusto. Bien, en esta parte, antes de empezar con la agenda de hoy, era muy importante como entender el bosque para luego ver los árboles, ¿no? Entonces, ese gran bosque en el que vamos a caminar juntos estos 3 días tiene que ver con lo siguiente. Vamos a ver el tema de evaluación de los aprendizajes en este contexto universitario y hoy vamos a tocar generalidades de la evaluación en cuanto a nuestras prácticas, pero también a los retos a los que se enfrentan los docentes universitarios. El día de mañana vamos a hacer primero un acercamiento a esas necesidades ya propias de la UNED. Hace como unas 2 semanas empezamos a recabar información, se elaboró un cuestionario sobre algunas prácticas, algunas creencias, algunas tendencias y ya tenemos resultados de varios de ustedes y esos resultados nos van a permitir como tomar una foto, ¿no? Dónde estamos fuertes en las prácticas de evaluación, dónde necesitamos reforzar algunas cosas y a partir de eso pues tener pues un día de trabajo pues mucho más situado en las necesidades de la UNED. Y por último, el último día vamos a ver algunas herramientas tecnológicas que no dudo que algunos de ustedes ya manejen, pero aquí lo interesante es no solamente cómo se maneja, sino para qué, ¿no? Entonces, vamos a ver un conjunto de posibilidades para ejercer la evaluación de los aprendizajes según sus necesidades con una serie de herramientas abiertas, no necesariamente con licencia de pago. ¿Ok? Bien, entonces, pues dicho lo anterior, vamos a la agenda de hoy. Hoy lo que vamos a ver son estos 4 puntos principales y luego al final vamos a tener un cierre en el que voy a responder las preguntas que ustedes puedan ir dejando en el chat. Mis compañeros hoy que estamos aquí coordinando esta sesión, Wendy, Jorge, Olga, van a estar muy atentos al chat viendo sus comentarios, sus preguntas y al final de la sesión las voy a responder.
si hubiera alguna pregunta que por alguna razón no se pudo responder o porque no se cuentan con los elementos o porque no tuvimos el tiempo de hacerlo, por favor, tengan por seguridad que se va a responder, se va a mandar a su correo electrónico la respuesta. Y o si es una pregunta así muy relevante y que nos interesa a toda la comunidad, pues le voy a dar respuesta si es que no nos alcanza el tiempo el día de mañana a primera hora. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces el día de hoy vamos a trabajar en estos puntos. Primero, pues, después de haber hecho esta introducción general a los 3 días de capacitación, vamos a hablar de un punto muy importante que son las competencias docentes para evaluar los aprendizajes. Es esa primera mirada al espejo que les decía, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre esas competencias docentes para evaluar. Luego vamos a las teorías del aprendizaje. A veces empezamos las pláticas de evaluación muy desde la parte técnica. Cómo se desarrolla un examen, cómo hago mejor las indicaciones de una tarea, cómo determino cuáles son los indicadores que me van a permitir evaluar una tarea, pero poco nos remitimos a las teorías donde es ahí donde vamos a encontrar pues muchas respuestas a nuestras preguntas de por qué evalúo así, por qué el otro profesor evalúa de esta forma, por qué la universidad me está exigiendo que evalúe de esta forma. Entonces, repasar las teorías, créanme, es algo muy acertado en estos momentos de introducción. En el punto 4, pues vamos a ver justamente la intención de evaluar y su planeación. Esto viendo que el tercer día que vamos a ver la virtualización, entender desde ahorita esta intención y cómo se planea la evaluación, nos va a permitir luego tomar muy buenas decisiones, mejores decisiones cuando entendemos cuál es la necesidad, cuáles son los puntos de partida y cómo de manera progresiva vamos llevando al alumno a lo largo de nuestra materia, de nuestros cursos, en materia de evaluación. Y luego de estos 4 puntos, pues ya empezaremos a responder a sus preguntas y hacer la conexión con el día 2. Bien, entonces, pues vamos a empezar con una actividad de sensibilización. Y aquí, miren, por eso les decía que si por favor cerraban su WhatsApp, su Facebook, lo que tengan paralelo a esta sesión. ¿Por qué? Me gusta mucho empezar con actividades de sensibilización porque a veces pensamos que somos los únicos que estamos atravesando alguna situación, algún problema o algo que no podemos explicar o no podemos controlar con respecto a la evaluación. Me encontré en YouTube con esta plática. Esta conversación es entre una periodista que aborda temas educativos e invitó a profesores y estudiantes. 2 de los estudiantes están aquí de manera física en este conversatorio, pero también hay algunos estudiantes de manera virtual participando en estas sesiones. No vamos a ver toda la entrevista, es muy larga, entonces vamos a ir por segmentos. Me interesa que vean estos 3 segmentos donde se hablan de procesos de evaluación. ¿Okay? Vamos a ver en total, pues son poquitos minutos, de repente cada segmento va a ser de 1 minuto y medio, 2 minutos, pero es importante que presten atención, que tomen nota, porque luego de ver los videos 1, 2 y 3, nos vamos a ir a formar breakout rooms, es decir, los vamos a poner en cuartitos. Aquí el Zoom nos permite hacer eso, nos permite dividirlos en grupos pequeños, nos vamos a ir a breakout rooms y ahí vamos a responder, bueno, pues finalmente, ¿qué es lo que está sucediendo con esta evaluación de los profesionales del siglo XXI? ¿No? ¿Qué problemáticas encontramos en las declaraciones, en las percepciones de estos profesores y de estos alumnos que vamos a escuchar a continuación? Bien, entonces pues sin más preámbulo vamos a empezar con el video 1. Pero es al final por el sistema que tenemos de aprendizaje, ¿no? Yo he de decir que por lo que yo estudio, que no es algo tan convencional, que es de artes, que he estudiado audiovisuales y ahora estoy estudiando diseño, yo ahora mismo, por ejemplo, no he tenido exámenes este cuatrimestre, ha sido todo a través de casos prácticos, de trabajos, de saber resolverlos. Pero yo me acuerdo, exámenes de historia del cine, que encima es algo que te debe de gustar. No me preguntes porque es que no me acuerdo de nada. O sea, es que no me acuerdo, pero claro, es que si te hacen un tipo test de en qué año se hizo esta película,
o te flipa la película o ni de coña tú te acuerdas. ¿Y de hay algo cómo que se explique, hizo. Chema, el porqué de esto? Bueno, realmente, o sea, ¿cuánto tiempo? Por contestar así, si no hay transferencia práctica, 48-72 horas. Es decir, todo lo que nos ha pasado a nosotros, el arreón del vago, que lo hemos hecho yo creo todos y todas, ¿no? ¿El qué? ¿El rincón del vago? El arreón del vago. Ah, vale, Tú chapas 2 días a muerte de café, 48 horas a dolor, te presentas al examen. Como el examen está mal diseñado, lo normal es que todos los alumnos aprueben y en 2 días se te ha olvidado. Como el examen está mal diseñado. Claro, porque es un tipo test que no vale para nada, que solo quiere evaluar una parte, pero está diciendo que cuando hay una parte práctica, que el alumno pone en juego todo lo que ha ido aprendiendo, eso no se olvida. Exactamente. Pues esto es lo que hay que igual repensar. O sea que igual los exámenes tampoco son tan malos, solo hay que pensarlos bien. Muy bien. Entonces espero que se haya escuchado bien esta primera parte del video. Fíjense todo lo que se ha dicho alrededor del examen, profesores, alumnos opinando sobre el tiempo del examen, sobre si está bien diseñado o no. Bueno, una serie de cosas que se acaban de aquí de declarar. Vamos al segundo fragmento de este video. Y aquí lo tenemos listo. Adelante. Los exámenes de literatura no tenían sentido, porque la profesora nos daba ahí el temario, pero nos hacía leer el libro cuando ya nos daba ya el resumen. Entonces estaba claro que eso ni Cristo se lo iba a leer. Entonces alguien imprimía en la clase, yo o una amiga mía, puede ser, una chuletita enana, con la letra al 1, ¿eh? Y yo llevaba botas altas y yo me ponía la chuleta aquí en la bota. Y luego esa misma chuleta iba en el paquete de los Smiths a mi compañero de al lado. Y mi compañero de al lado le mandaba los Smiths al otro. Entonces trabajábamos en equipo. La única vez de mi vida yo pasaba una presión que a mí me iba a dar un infarto. A mí me iba a dar un infarto, salí de esos exámenes y dije, yo no vuelvo a hacer chuletas en mi vida porque prefiero pasar estrés estudiando que aquí mirando a ver si me veía la profesora. Horrible, pero... María, ¿tú has chuleteado? Bueno, madre mía, yo es que se me nota muchísimo en la cara porque yo miento fatal. Pero bueno, ya me acuerdo una vez que era en el examen de valenciano, que bueno, había dos, o sea, la clase tiene una pared donde había un mural con la respuesta a un autor que estaban preguntando de no sé qué, de Pedrolo. Y yo no me había estudiado ese autor. Y entonces la profesora se fue de clase y yo me levanté y fui a mirarlo. Luego entró la profesora y ya voy a sacar puntas, bolígrafo. O sea, yo creo que sí que me pilló, pero no dijo nada. Muy bien. Vamos con la tercera parte del video. ¿Tú crees, ahora que estás en ese sistema anglosajón, que nos hablas como desde el futuro, nos hablas desde el futuro, que los exámenes son para todo el mundo? No, pero tampoco creo que los exámenes sean para todas las disciplinas, digamos, ¿no? Creo que también, claro, el examen estandariza todo porque necesitamos una forma de saber quién va a pasar la barrera y llegar a la universidad o lo que sea, pero como ya han dicho, los exámenes se pueden plantear de muchas formas y B, yo creo que hay gente que tiene una inteligencia que es mucho más demostrativa de inquisitiva, de vamos a explorar este tema y voy a sacarte lo que no ha sacado nadie. Y yo conozco gente que en los exámenes sacaba 5 pelados o suspendía o iba renqueando, pero luego cuando le tocaba hacer un trabajo para esa misma asignatura, vamos, dejaba a los profesores en bragas. O sea, es que me parece increíble que tengamos que estar siempre con... A lo mejor para algunas asignaturas sí que tiene sentido un examen, obviamente, pero para otras asignaturas como... Yo, por ejemplo, historia, me parece que hacer exámenes de aprender de datos y aprenderte las causas de la Revolución Francesa sin reflexionar porque esas causas tienen importancia, pues sales igual que te has quedado y luego entras en la carrera de historia y es como si no hubieses aprendido nada en el instituto, por ejemplo, en este caso. Aséptico, o sea, historia aséptica. O sea, sí, ¿para qué? Teresa, arroz sin tomate. Se habla de la importancia o lo necesario que es evaluar a cada alumno dependiendo de sus capacidades y demás, que está muy bien en la teoría, pero ¿se puede llevar a la práctica con un sistema educativo tan apretado, un profesorado que un alto porcentaje, la tecnología más puntera que domina es de cuando cayó el muro de Berlín? ¿Cómo se lleva a la práctica? Muy bien. Bueno, espero que hayan podido ver estos 3 fragmentos. Sin duda, en cada uno de ellos se ha hablado
de problemáticas de matices diferentes que enfrentamos en la evaluación. Hemos escuchado algunas perspectivas de estudiantes, otras de alumnos. Y ahora lo que vamos a hacer un momento es, vamos a dialogar, no por mucho tiempo, vamos a poder formar grupos, estos breakout rooms que nos permite esta herramienta. Vamos a dialogar por espacio de 5 o 6 minutos en estos breakout rooms. Y la pregunta, recuerden, la pregunta es, bueno, finalmente, y después de escuchar todo esto, ¿cómo estamos evaluando a los profesionales del siglo XXI? Ese debe ser como nuestra pregunta, ¿no? ¿Qué está sucediendo con este tipo de mecanismos? ¿Estamos respondiendo o no? ¿Qué es lo que declaran estos maestros? ¿Cuáles son esas problemáticas? ¿Esas problemáticas también están dentro de su práctica docente? Bueno, de repente son muchas preguntas para tan poquito tiempo, pero les digo, es importante comenzar a calentar motores en ese sentido, y eso es pensar, dialogar, traer a la mesa nuestras creencias, estas dificultades, estos retos. De eso se trata. Entonces, mi compañero Jorge, mi compañera Wendy, van a empezar a formar estos breakout rooms, les va a llegar la invitación y vamos a dedicarle un momentito a esta actividad. Adelante. Jorge, Wendy, ustedes dicen. Listo, los grupos ya están creados. Usted me dice cuándo los envío. Listo, adelante. Ok, entonces vamos a trabajar en grupos. Muy bien, pues ya casi estamos todos de regreso. Fue una plática muy cortita, lo sabemos, pero sin duda creo que pudieron ahí intercambiar algunas impresiones. Y antes de continuar, me gustaría darle la palabra a una persona del grupo de participantes. A ver, vamos a ver si ya todos regresamos. ¿Cuántas personas en total nos conectamos hoy, Wendy, Jorge? 82. Ah, muy bien. Entonces, Bueno, todos estamos 85 con nosotros. Ajá. Muy bien. Entonces, estamos de regreso. Les doy un segundito. ¿Alguien que quiera levantar su manita en el reaction? ¿Que quiera participar? ¿O yo doy la palabra a alguien así al azar? ¿Quién levantó la manita? Fabio. Perfecto. Gracias, Fabio. Ahora sí que como en los concursos de la tele, tú pusiste primero la mano. Fabio, la pregunta del millón. ¿Cómo estamos evaluando a los profesionales del siglo XXI? ¿Y qué reflexiones comentaron en el breakout room donde te tocó? Brevemente, bueno, Fabio, gracias. Muy bien, primero que nada, buenos días. Y muchas gracias por estar compartiendo con todos nosotros ese tema tan importante. En realidad, para nosotros como docentes es fundamental que podamos ir trabajando en el mejoramiento de esa mediación pedagógica que requerimos, evidentemente, para poder transmitir ese conocimiento a nuestros estudiantes. Claro está que en el grupo hablamos de muchos aspectos. Hablamos de que existen diferencias contextuales en nuestros estudiantes, diferencias evidentemente que hace que ellos reciban o tengan que recibir una mediación diferente por parte del docente. También pues que ellos se enfrentan a una serie de posibilidades, de herramientas que utilizamos nosotros como docentes y que posiblemente de acuerdo a los estilos de aprendizaje que ellos tengan, tal vez no podemos unificar esas herramientas porque todos aprenden de manera distinta. Entonces hablamos sobre temitas de eso, pues en un espacio muy corto, en realidad, de 5 minutos, pues es muy difícil poder desarrollar, incluso que todos hablemos como debe ser. Pero por lo menos algo comentamos ahí de que nuestra población estudiantil, al menos en la UNED, es muy diversa. Tenemos estudiantes de grandes grupos, ¿verdad? Que hay que atenderlos de una forma muy personalizada, muy particular. De manera que lo que le sirve a un grupo puede ser que a otro grupo no le sirva. Entonces sí tenemos que tener como docentes esa gran flexibilidad para poder hacer una transmisión del conocimiento de acuerdo a las necesidades reales de nuestra población estudiantil y principalmente a la que estamos atendiendo de cara a este siglo, que realmente nos exige mucho carisma en nuestra profesión docente, para que estos profesionales lleguen a ser pues profesionales de gran éxito para nuestra sociedad. Eso sería. Gracias. No, qué gran aportación, Fabio. Qué bueno que lo tocaron en el grupo. Felicidades también a los que estuvieron ahí platicando, porque tocaste un punto bien importante que es la flexibilización. Y más en esta época que hemos estado viviendo, que vamos saliendo de todo un proceso de cambio bien interesante en
todo el mundo, no solamente Costa Rica, no solamente México, todo el mundo ha atravesado por este proceso. Y soy una convencida, y es lo que también les quiero transmitir en estos días, que la flexibilización es posible sin perder el rigor. Pero para eso necesitamos herramientas primero conceptuales y luego una buena planeación donde podamos hacer justamente esos cambios, esa flexibilización, ya sea en tiempo, ya sea en estrategias, ya sea en técnicas, inclusive cuando dividimos los puntos, ¿verdad? Ay, esto valía 20 puntos, no, ahora vale 10. Y entonces, ¿estoy bajando la calidad académica o no? Esas preguntas que nos hacemos como profesores, creo que con las herramientas básicas que vamos a platicar en estos días, creo que vamos a terminar aclarando para poder tener respuestas, Fabio, como bien dices, para las necesidades de nuestros alumnos sin demeritar el rigor y la calidad académica. Gracias, gracias. Vamos a continuar, gracias. Vamos a continuar entonces con nuestro día. Bien. Algo que les decía muy, muy importante que tenemos que entender, y ese es un punto de partida, profesores, por favor, no podemos negar esto. Fabio, y todos los profesores que nos acompañan hoy, evaluamos desde un sistema de creencias. Ese sistema de creencias lo que nos permite es verbalizar y entender, si nos preguntan a cada quien, ¿desde qué propósito estoy evaluando? ¿Cómo evalúo? ¿Cómo uso esos resultados de evaluación? Esas son las 3 preguntas básicas que nos hacen entender que cada quien, por su experiencia como alumno o su experiencia como maestro, puede responder a estas preguntas de diferentes formas, ¿ok? Pero dada la pluralidad de ese sistema de creencias y cómo vamos enfrentando el reto de evaluar, desde hace varios años se viene trabajando en la literatura de evaluación un tema súper importante, que es el de las competencias docentes para evaluar los aprendizajes. Es decir, aunque tengamos experiencia como alumnos, aunque vayamos aprendiendo de otros colegas, aunque leamos una norma, cada uno de nosotros también tiene que irse preparando en aspectos teóricos, técnicos y tecnológicos para poder evaluar. Algo que dijo Maricruz al principio que es súper importante es, nos dan la gran responsabilidad de hacer un juicio sobre un alumno, sobre su desempeño, sobre sus aprendizajes. Y ese juicio muchas veces es, ¿pasa o no pasa? ¿Se queda un año, verdad? O avanza el otro. ¿Se queda sin estudios universitarios y se va a un estudio, pues de repente técnico o de repente ya no estudia? O lo admitimos y se sigue con sus estudios universitarios. La evaluación no es cualquier cosa. Entonces, como maestros necesitamos entender que evaluar, pues es un proceso que amerita preparación. Y en general y por muchos años, estas competencias docentes se han centrado principalmente en estos 3 puntos que ilustro aquí. Es decir, un gran interés es cómo evalúo los contenidos que yo doy en mi materia, sea contenidos de ciencias, de tecnología, de historia, de arte, en fin, ¿cómo evalúo esos contenidos? Otro gran foco ha sido estos procesos formativos y sumativos, la intención, ¿cómo lo hago? ¿Cómo conviven? ¿Cómo son diferentes? ¿Qué tengo que hacer en cada una de ellas? Y también, por supuesto, es un súper tema, pero no es el único, ¿no? Otro gran tema de esas competencias docentes ha sido la retroalimentación. Cada cuánto la doy, con qué precisión, con qué claridad, con qué diferentes herramientas, en fin. Pero fíjense que no ha sido, y eso es lo que venimos hoy a ver, que estas competencias, así como las habíamos visto, estaban de una manera un poco desordenadas, por decirlo así, ¿no? Se trabajan de repente de manera aislada, cuando las necesitamos, pero desde el 2019 hay una propuesta de sistematizar mejor estos procesos de competencias docentes para evaluar. Pastore y Andrade lo que hicieron fue justamente hacer una consulta internacional. Hicieron desde el método Delphi, consulta con expertos, a ver cómo sería el mejor entendimiento de cuáles son esas competencias docentes y cómo nos preparamos para poder ejercerlas. Entonces, desde esa época, ya tiene poquito antes de la pandemia, Pastore y Andrade nos dan esta clasificación y esta manera como de ir viendo y trabajando en las competencias docentes para evaluar. Y esas son
Lo que ellas dicen es, bueno, después de toda esta consulta internacional, podemos determinar que hay un conocimiento conceptual importante que debemos de tener todos los profesores cuando evaluamos. Es decir, desde qué teorías del aprendizaje estamos evaluando, desde qué posturas según los modelos educativos donde trabajamos, con qué instrumentos. ¿Esos instrumentos están listos o hay que diseñarlos? Si hay que diseñarlos, pues hay que, ¿verdad?, saber todos estos procesos, estas reglas, estas normas para poder diseñar instrumentos de evaluación. Una vez que los diseñamos y aplicamos, ¿cómo tratamos esos datos? ¿Esos instrumentos son válidos? ¿Son confiables? ¿Podemos hacer algo como maestros con respecto a esos procesos? Y finalmente, ¿cómo reportamos resultados a los diferentes públicos? Porque no solamente los resultados de evaluación van hacia los alumnos. Hay una serie de públicos, como por ejemplo son los tomadores de decisiones de las universidades, los coordinadores académicos, los diseñadores curriculares, los empleadores. Hay muchos públicos que quieren saber, pues, cómo están saliendo nuestros alumnos y cuáles son, pues, sus avances en los planes de estudio. Bien, eso es conocimiento conceptual. Pero dicen a Pastor y Andrade, no basta con eso. Hay toda una línea práctica aplicada de la evaluación. Y eso es lo que ellas denominan a este conjunto la praxeología de la evaluación. Es decir, es importante saber toda esta parte conceptual, pero el profesor, la profesora tiene la gran responsabilidad de definir cuáles son sus metas y criterios en su clase, seleccionar las mejores estrategias para evaluar, lo que nos decía ahorita Fabio, ¿no? O sea, no todos los grupos los puedo evaluar igual. Hay ciertas necesidades específicas. Bueno, ¿cómo seleccionamos esas estrategias? ¿Cuál es la relación entre mi planeación de la evaluación y mi instrucción? ¿Cómo conecto lo que yo planeo enseñar con lo que voy a evaluar? ¿Cómo adecuo los métodos, los instrumentos según la intención de la evaluación, sea un enfoque formativo, sea un enfoque sumativo? Hay muchas decisiones todavía a un nivel mucho más concreto que hay que tomar. Y hay otro aspecto ético, emocional, que muchas veces sabemos que está ahí, pero como que no le sabemos dar un nombre y un apellido, ¿no? Bueno, la evaluación se ha reconocido desde 1990 aproximadamente, la literatura ya habla que es una práctica social. Hay un diálogo sostenido con el aprendiz, entre el instructor y el aprendiz, pero también con los tomadores de decisiones, pero también con los empleadores. Hay una retroalimentación que es donde empieza todo este diálogo y hay que entender de qué se trata. También se necesita entender que hay que manejar el aspecto emocional con los estudiantes, pero también con otros públicos, a los que de repente pues no les gusta a veces los resultados de la evaluación o no están de acuerdo con alguna situación. Y hay otro aspecto súper importante que son los aspectos éticos de la planeación, el análisis y la emisión de resultados de la evaluación. Entonces, pues sin duda estamos frente a un tema realmente complejo. A los que adoramos este tema nos podemos pasar la vida entera, ¿verdad?, estudiándolo, porque en realidad cada uno de estos puntos nos puede dar pues grandes temas de discusión. Pero vamos a empezar entonces con el ejemplo. Es decir, si Pastore y Andrade dicen que lo primero que tendríamos que dominar son las teorías, pues vamos a darle un repasito a las teorías del aprendizaje y cómo se conectan con la evaluación. Bien, en este punto vamos a hacer un breve recuento de algunas teorías que muchos de ustedes conocen: el conductismo, el cognoscitivismo, el constructivismo, el social histórico, el humanismo, pero que tal vez nunca hemos visto cómo permea esa teoría a nuestras prácticas de evaluación. Y es aquí otra vez donde aplicamos el espejo, así que vamos a escuchar con atención estas prácticas. Bien, cuando desde nuestro sistema de creencias, cuando desde el modelo educativo, las prácticas, ¿verdad?, que ya se están cosiendo ahí en nuestra aula, entendemos que estamos tal vez permeando o practicando el conductismo, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que desde cualquiera de estas fronteras, estamos viendo el aprendizaje siempre como una respuesta condicionada a estímulos externos. Alguien quiere que sepamos algo, alguien quiere que enseñemos algo.
¿sí? Y que ese algo que vamos a aprender va a ser útil por alguna razón en algún momento, sea próximo, mediano o a largo plazo. Entonces hay un estímulo externo que nos está diciendo qué enseñar y qué aprender. Algo que también caracteriza a estas prácticas es que la recompensa, la retención memorística, pero también algún tipo de reprimenda, el castigo, eso van a ser, estos tres, recompensa, retención y castigo, son las formas más utilizadas para poder formar un conocimiento o extinguirlo. Entonces no queremos que suceda algo o sí queremos aprender algo. Y entonces estas recompensas, retenciones y castigos es pues lo que vamos en ese momento haciendo, ¿verdad? En la práctica, cuando enseñamos y aprendemos. También el aprendizaje se puede lograr mejor cuando las actuaciones elaboradas se descomponen en sus partes. Aquí esta es una práctica que viene desde el conductismo, que permea en todo lo que es la parte curricular instruccional y también en la evaluación. Es decir, tenemos un todo, vamos a decir que tenemos pues todo el tema de historia de Costa Rica, ¿ok? Pero lo vamos disgregando. Primero, antes de la colonización, durante la colonización, después de la colonización, la democracia, los organismos internacionales, la ONU, la OTAN, y vamos haciendo fragmentitos de lo que queremos ir como construyendo, aunque al final, ¿verdad? Nuestra idea es que se vea pues un punto histórico global. Pero descomponer en sus partes las temáticas, hacer subtemáticas, hacer temas muy breves, muy concisos, es parte de este proceso. E igualmente cuando evaluamos, hacemos preguntas, ¿verdad? Más que generales, vamos haciendo preguntas específicas o actividades muy puntuales. Otra característica que viene desde esa teoría es que cada elemento que conforma el aprendizaje complejo debe ser practicado y reforzado. Hay mucha memoria, les pedimos a los alumnos, apréndanse esta lista de verbos, apréndanse estas fórmulas, practícalas, refuérzalas, repítelas. Es una práctica que hacemos para fomentar justamente la retención. Los comportamientos son observables, son elementos válidos y se puede juzgar, ¿verdad? Que hay suficiencia de aprendizaje siempre y cuando lo podamos observar. Y el logro a menudo se equipara a una acumulación de habilidades y la memorización. Es decir, nos damos por bien satisfechos como maestros cuando decimos el alumno retuvo, puede repetir, ¿verdad? Y puede resolver algún tipo de situación con este contenido que ha estado aprendiendo. Ojo, y quiero ser muy clara aquí, no es que el conductismo sea el bueno o el malo de la película, de hecho ninguna teoría lo es. Son simplemente maneras de ver el proceso educativo que vamos nosotros adoptando, ¿ok? Y que, pues, justamente el ejercicio se trata de eso, desde estas teorías, desde estos enfoques. ¿Qué estoy haciendo yo con la evaluación? ¿Sí? Bien, siguiente. Pero el conductismo tuvo su auge, pues 20 años, 30 años antes del 1900, estuvo muy de boga por allá hasta 1920, 30, bueno, sigue, ¿verdad? Muchos de nosotros decimos, yo sigo haciendo eso, ¿no? Pero sin duda también llegaron otras teorías para poder contrarrestar, darle un giro, ¿verdad?, a esa visión que se tenía de la ciencia y de la educación, como por ejemplo el cognitivismo. Ya aquí empieza a voltearse la torta, decimos por aquí, porque ya no es que alguien venga a decirme que tengo que enseñar o que tengo que aprender. Al contrario, el cognitivismo lo que nos dice es, si una persona piensa y sabe que ese pensamiento, o siente que ese pensamiento lo va a llevar a una necesidad de aprender, entonces estamos partiendo no de una necesidad externa, sino de una necesidad interna de aprender. Entonces, el aprendizaje, por tanto, requiere una participación activa del aprendiz y no va a estar centrada en la memorización de contenido que yo tengo que manejar, sino más bien en la comprensión de ese contenido que me va a permitir alcanzar esas metas de aprendizaje que yo me propuse como un aprendiz, pues, genuinamente interesado en lo que estoy aprendiendo y decidiendo sobre lo que estoy aprendiendo. Definitivamente eso, como dicen ahora los muchachos, ¿verdad?, me voló la cabeza, porque, pues, me cambia totalmente lo que yo estaba entendiendo con respecto a la enseñanza-aprendizaje. Ahora resulta que desde esa perspectiva es el aprendiz el que genuinamente, inherentemente dice, yo quiero aprender esto, voy a participar activamente, lo voy a comprender para llegar a mis
metas de aprendizaje. Y bueno, entonces, ¿cuál es el papel del maestro? El papel funcional más principal del maestro aquí es que empezamos entonces a entender que hay una trayectoria que va desde los novatos hasta los expertos. Y esa trayectoria novato-experto se estudió muchísimo en los años 50, 60 en los Estados Unidos. Y es ahí donde entendemos que hay un principio muy sencillo, vamos a decir, y que el aprendizaje se va complejizando, se va integrando con otras disciplinas, con otros contenidos, y el alumno se va volviendo experto en cómo resolver problemas, tomar decisiones a partir de pues, ese aprendizaje que se va haciendo cada vez mucho más complejo. Entonces, tenemos un alumno capaz de resolver problemas. Entonces, la resolución de problemas es vista como ese medio didáctico para esa construcción que va de lo sencillo a lo complejo. Y, pues, ¿a dónde llega? Lo que quieren es que el raciocinio de los aprendices, pues, no solamente se quede en memorizar, en comprender, sino inclusive en el punto más importante del análisis, que es la inducción y la deducción. Yo puedo inducir o deducir algo a partir de este dominio más amplio que tengo de ese conocimiento. Ese es el cognitivismo. Desde el constructivismo, entonces, que también, ¿verdad?, estuvo ahí pues desarrollándose más o menos en paralelo con el cognitivismo, dicen, ok, todo lo que dijo usted está perfecto, pero algo que hay que tomar en cuenta es que el conocimiento previo que yo traigo como estudiante es también determinante para poder desarrollar capacidades en un futuro cercano. Es decir, que no podemos ignorar ese conocimiento previo así por así, es importante conocerlo. Y ahí es donde la evaluación diagnóstica empieza a tomar mucho impulso. Es decir, no viene nada más así en blanco y yo lo formo en el salón. Hay una serie de experiencias y conocimientos previos que tengo que tomar en cuenta para poder decidir mi didáctica y mi evaluación. Y por tanto, pues empezamos a darle mayor sentido desde lo que construimos y empezamos a darle más significado, ¿verdad? Porque estamos no solamente individualmente, sino en conjunto, construyendo con otros y haciendo ese significado de comunidad. Y eso se reforzó mucho también con la teoría sociocultural. Y en la teoría sociocultural se van como terminando de hacer eslabones importantes en estas teorías, ¿no? Entonces, no solamente es aprendo lo que tú me das desde el conductismo, aprendo lo que yo necesito, si lo vemos desde un punto de vista más cognitivo, aprendo desde mi experiencia previa con otros, sino que además en el sociocultural se hace hincapié en el contexto. Lo que también decía su compañero Fabio, ¿no? O sea, hay alumnos que por sus diferentes situaciones y contextos van a necesitar cosas diferentes. Y el contexto no es cosa menor. De hecho, aquí en el sociocultural es un elemento tan importante que inclusive se dice que el contexto cambia el pensamiento. No pensamos igual cuando vivimos en una cultura A y de pronto nos trasladamos a la cultura B. Nos vamos con todo nuestro conocimiento, pero con ese conocimiento situado en el escenario B, en la cultura B, vamos a reaprender cómo utilizar ese conocimiento relacionándonos con el medio de otras formas. Entonces, gran aportación de la teoría sociocultural de ese cambio de pensamiento. Y el aprendizaje, pues entonces se ve como una actividad social, colaborativa, que se da en comunidades de aprendizaje, no de manera aislada, y por tanto, pues esta parte de la contextualización de los aprendizajes y de la evaluación empieza a sonar pues más fuerte, ¿no? Y para terminar en las teorías desde el humanismo, ¿qué es lo que hace un profesor humanista diferente de todos los demás con respecto a la evaluación? Algo bien marcado desde esta teoría. Lo que esta teoría nos dice es que todo lo demás también está bien, ¿no? O sea, la contextualización, el conocimiento previo, el propio interés por aprender, está muy bien. Pero aquí también hay que tomar en cuenta las emociones, hay que tomar en cuenta la motivación y hay que vislumbrar el potencial de los estudiantes. Y eso, ¿cómo se logra? Porque el profesor no solamente está dando algunos contenidos, no solamente está planteando algunas estrategias, sino que una característica del profesor humanista es que modela, en este caso, pues es el profesor que antes de pedir un trabajo, que antes de hacer un examen, que antes de hacer un proyecto, se va a asegurar justamente
de esa buena interacción con el alumno y va a modelar, va a ir modelando lo que después va a ir exigiéndole al alumno. Reflexiona con ellos sobre sus estilos de aprendizaje, sobre su actitud hacia el aprendizaje, y el mismo profesor también tiene procesos importantes de reflexión sobre su enseñanza. ¿Cómo estoy enseñando? ¿Cómo estoy evaluando? ¿Estoy progresando? ¿Verdad? Estoy mejorando también mis estrategias de evaluación y didácticas. Y entonces yo creo que después de este recorrido, le voy a ir un poquito para atrás, después de este recorrido desde el conductismo, ¿verdad? Con las recompensas, retenciones y castigos, desde el cognitivismo, con esa participación activa y que el interés sea genuino por aprender, el conocimiento previo, el contexto y este proceso de verme a mí como profesor y cómo voy moldeando y modelando lo que le voy a exigir a mis alumnos, pues creo que no me dejarán mentir que traemos una serie de prácticas de evaluación desde las diferentes teorías, ¿no? No podríamos decir que hay una práctica pura, así absoluta de la evaluación, sino que vamos según las circunstancias, según con quién nos ha tocado trabajar, según la institución, su modelo educativo. En fin, hay una serie de variables que nos permiten, pues, ahorita vernos al espejo y decir cómo yo estoy evaluando a mis estudiantes, qué creo yo de la evaluación y cómo lo estoy articulando en mi práctica. Bien, espero que este recorrido por las teorías haya sido de utilidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Por eso les decíamos que usar Zoom era importante para poder hacer este proceso de intercambio. Con las competencias docentes que vimos, con estas aproximaciones teóricas, lo que queremos hacer ahorita es justamente eso que habíamos dicho del espejo. Y la pregunta es, ¿con qué competencias docentes y con qué teorías me identifico yo en mi práctica? ¿Ok? Para que esto sea, creo que mucho más fácil, ¿ok? Les voy a pedir a mis compañeros, a Wendy, a Jorge, si son tan amables, de poner ahorita en el chat, si ponen por favor la dirección de esta presentación, por si alguno ahorita en el breakout room quiere volver a ver las competencias docentes, si quieren volver a ver las teorías de aprendizaje, yo creo que es importante. Entonces vamos a regresar a un diálogo. Ahora sí, no van a ser 5 minutos, van a ser un poquito más para que no sea tan breve. Vamos a platicar entonces dentro de los breakout rooms con esta pregunta, que si la pueden poner en el chat también les agradecería mucho, Jorge, Wendy. Y la pregunta es, ¿con qué competencias docentes y teorías me identifico más en mi práctica? Les voy a pedir por favor nada más que aquí la presentación no le vayan a mover. Creo que no tienen permiso de editarla, solamente de verla, pero si por ahí, ¿verdad? Alguien le puede mover algo, por favor no lo hagan, solamente es para verla. ¿Ok? Bien, entonces regresamos también a los grupos, a los breakout rooms, y vamos a darles pues un espacio más o menos de unos 15 minutitos de reflexión sobre la pregunta. Repito la pregunta, ¿con qué competencias docentes y teorías me identifico más en mi práctica como profesor evaluador? Bien, entonces vámonos a los breakout rooms. Jorge, por favor, ¿los puedes formar? Sí, ya están formados. Muy bien, perfecto. Entonces, les vamos a dar 15 minutitos y listo, empezamos. Perfecto, entonces nos vamos para los breakout rooms ya. Bien, bueno, si ya todos estamos otra vez en la sala, bienvenidos de regreso. El equipo aquí, como decimos por aquí en México, nos echamos un volado y decidimos que sea el equipo 8. Por ahí, Wendy sabe quiénes están en el equipo 8. ¿Los puedes nombrar, por favor, Wendy? Claro, estaba Julia, el equipo de Julia Pérez, Julio, si lo ubican, Julia. Sí, el equipo 8 entonces. Bien, entonces en este segmento yo quisiera escuchar a los miembros del equipo 8, no sé si por ahí. A ver otra vez los nombres, Wendy, ¿cómo era? Ajá, eran el que estaban Julia y Julio. Me acuerdo por eso. Sí,
Sí, y Está Julia. Jorge, sí, buenos días, compañeros. No, más bien le voy a hacer la palabra a los otros compañeros, porque justo en ese momento me llamó mi jefa para hacerme la evaluación del desempeño, entonces, para no irrespetar la conversación que tuvieron mis otros compañeros, entonces más bien les doy la palabra y más bien muchas gracias. Gracias. Muy bien, adelante. Buenos días. Buenos días. Elsie. Sí, yo soy también parte estamos en la sala 8. Muy bien, Elsie. A ver, cuéntanos, ¿qué competencias docentes, qué teorías identificaste? Bueno, realmente compartimos los compañeros que estábamos en la sala, que tenemos un poquito de varias teorías. Creo que hacemos una mezcla de ellas dependiendo de las circunstancias y de nuestros estudiantes y del perfil, ¿verdad? De repente, bueno, necesitamos ser muy estructurados, muy conductistas, pero también necesitamos escuchar sus necesidades, sus requerimientos, y también es conocer su contexto, ¿verdad? Y también la parte emotiva, la parte emocional. Entonces, coincidimos que es una mezcla de teorías que aplicamos en la enseñanza y en la evaluación y en sí en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, también creemos que mucho el modelo pedagógico de la UNED influye en que tengamos mucho conductual. Le damos los libros y el material, somos una universidad a distancia. Tome, aquí está el material, el libro, ahora sí lea, estudia, apréndaselo, vaya a tutorías, evacúe sus dudas y de repente vaya a hacer el examen, ¿verdad? Y el solucionario del examen está en relación al libro, no nos podemos salir de eso, entonces, pero por otro lado queremos hacer ese salto, ¿verdad? A la parte práctica, a donde el estudiante tenga la capacidad de leer el libro y de poder aplicar el conocimiento teórico a una práctica real del mercado o de la situación que tenga que enfrentarse. Y eso es un reto porque nuestro mismo modelo pedagógico nos da una estructura muy cuadrada. Y queremos más bien que sean más creativos, más innovadores, y ya estamos haciendo esa transición desde nuestro modelo pedagógico. La virtualidad nos ha dado también herramientas para dejar de hacer tantas pruebas, exámenes, y no más casos prácticos. Y ya antes de la pandemia, ya muchas de las asignaturas han ido dando ese cambio. Consideramos que también las herramientas tecnológicas nos han podido ir ayudando, pero sí coincidimos de que mucho de nuestra aplicación de teorías va mucho de la mano con nuestro propio modelo, que debemos de ir también transformando para poder ir avanzando. Es un reto para nosotros los profesores y evaluadores, de alguna manera tener esa barrera estandarizada de conocimiento mínimo que deben de tener los estudiantes al enfrentarnos a un perfil tan variado de nuestros estudiantes, y también el reto de hacer más humanista el proceso, más práctico y ¿verdad? Principalmente, no sé si algún otro compañero quiera aportar algo más. Gracias, Elsie. Me gustaría que el otro compañero, ya para terminar esta parte, nos comente, bueno, y de esas competencias que nos decían Pastaro y Andrade, entre las teóricas, praxeológicas, éticas, emocionales, bueno, ¿cuáles tienen, cuáles no tienen, ejercen, no ejercen? ¿Habrá alguien más del equipo 8? Elsie, aquí le das la palabra a Julio. Sí, Julio anda por ahí. Estoy. Cuéntanos, por favor,
de esa... Hola, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, realmente fue un espacio bastante enriquecedor. Creo que se acorta un poco, ¿verdad? Porque hay mucho que discutir sobre este gran tema, pero realmente, pues, creo que dentro de esas competencias hay un poco ahí que, en mi caso, se aleja un poco, ¿verdad? Es la parte emocional, ¿verdad? Creo que a veces no la ligamos y creo que en estos tiempos de que hemos vivido, ¿verdad? De la pandemia y esa transformación digital, pues nos ha llevado también a pues hacer una reflexión un poco más profunda y que no solamente estamos ahí pues para enseñar y evaluar, sino también tenemos que también hacer incluir esas otras competencias que son sumamente necesarias para poder conocer el contexto, la realidad, lo que viven las personas estudiantes, ¿verdad? Pero sin dejar la parte humana que me parece fundamental, pero tampoco que esto se vuelva una situación flexible, permisiva, ¿verdad? Que sería tal vez lo correcto. Sobre esas competencias creo que pues hace un poquito falta en mi caso, pero creo que se van incorporando poco a poco. Y sobre las teorías, pues coincidimos en que a veces trabajamos un poco de todas, ¿verdad? Pues yo creo que no está mal porque en algún momento tenemos que inclinarnos un poco a lo conductista, un poco a lo humanista, pero también en este momento histórico, en este proceso de transformación digital, estamos inclinándonos un poco hacia el constructivismo, ¿verdad? Pues, por supuesto, pues es una teoría muy nueva, uno dice, pero tiene sus años, pero deberíamos estar como inclinados hacia ahí. Sin embargo, pues también esto no es un asunto que se va a hacer un cambio solo. Podemos pensar en el estudiantado, lo que queremos con el estudiantado, pero también nosotros como personas tutoras debemos también hacer esa transformación, ¿verdad? Podemos decir, bueno, la universidad tiene todo un modelo pedagógico innovador con una nueva propuesta tanto de mediación como evaluativa, pero también debe haber un cambio en la cultura evaluativa que tienen las personas que están impartiendo los cursos o las asignaturas de las diferentes carreras. Creo que eso es fundamental también para efectos de que la transformación se vaya desarrollando como pensamos que debería ser y aprovechar ahora también esta oportunidad que tenemos para reflexionar. Perdón, cuando usted estaba haciendo el recorrido, pues me llamó mucho la atención porque uno dice, mira, ahí me voy identificando un poquitillo y por aquí sí, por aquí no, ¿verdad? Hemos hecho esto aquí a nivel de cátedra y esto aquí nos ha hecho, pero creo que es un punto importante porque eso nos lleva a ver que sí y qué cosas podemos ir mejorando. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Julio. Y muchas gracias, Elsie, a todos los equipos también. Creo que en todos se deben haber discutido esto que ustedes también nos están expresando, ¿no? Y entonces nada más quiero cerrar este segmento. Por favor, no echemos en saco roto estas competencias. De hecho, pues si me preguntan, que no me han preguntado, pero lo voy a decir, un proceso de capacitación realmente va a necesitar estos elementos. Ahorita en estos 3 días vamos a tratar de abarcar lo que más podamos de estos procesos, pero sin duda también pues depende de uno, ¿no? Si estamos conscientes de que como docentes necesitamos fortalecer las competencias de evaluación, esta es una buena guía para decir, a ver, ¿en dónde estoy fuerte? ¿En dónde no tanto? ¿Cómo estoy abordando esta parte emocional en mi cultura? No sé, ahorita en la UNED, en relación con el alumno, en relación de repente con los padres, con los públicos interesados en los resultados. ¿Cómo estoy manejando esa parte del diálogo, de la emoción que despierta también todo este proceso de evaluación? Acuérdense que todo juicio va a despertar, ¿verdad? Pros, contras, emociones positivas, unas no tanto. Entonces, bueno, ir viendo qué necesitamos, ¿no? En estos 3 grandes aspectos que nos decían Pastor Andrade. Y con respecto a las teorías, totalmente de acuerdo con Julio, con Elsie, tenemos ahí una mezcla, vamos a decir, son prácticas eclécticas. Nos hemos topado pues con educandos, con educadores de todas las perspectivas, y poco a poco, si se dan cuenta, nos hemos ido como quedando con lo que mejor hemos sentido, ¿no? Mira, mi mejor profesor de matemáticas de la escuela tenía una práctica como muy humanista, ¿no? Entonces, a mí me funcionó como alumno. Yo la adopto también para ser así con mis alumnos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ha sido como un proceso de absorción de lo que nos ha servido y no nos ha servido. Pero llega un momento en que necesitamos conocerlo, no solamente desde la experiencia,
sino conocer de dónde viene eso, profundizar más en esas teorías y realmente lo que hay que hacer es, bueno, yo vengo con todo este sistema de creencias y prácticas, pero ¿es compatible con el modelo educativo? ¿Qué es lo que está diciendo el modelo educativo de la institución donde estoy trabajando? ¿Qué está promocionando? ¿Eso que promociona el modelo educativo, yo lo estoy aplicando? ¿O el modelo educativo está por allá y yo estoy por aquí? Bueno, esas son las reflexiones que también hay que hacer con respecto a estas competencias. Bien, vamos a pasar ahora a esta segunda sección que tiene que ver ya con la intención de la evaluación y la planeación para la virtualización. Realmente el proceso evaluativo, como bien se los dije en un principio, es un mundo complejo. Necesitamos entender varias aristas para saber dónde estamos parados y decir, ah, bueno, me voy por acá, me voy por allá, o de qué estamos hablando en este momento, ¿no? Cuando me estás hablando de la evaluación. Esta tablita nos puede resumir un poquito de eso, de dónde estamos parados, ¿no? ¿Por qué? Porque la intención de evaluar, como bien lo vamos a decir aquí, por eso está en negritos, la intención de nuestra evaluación como docentes en días regulares, en años lectivos o semestres lectivos regulares, casi siempre nos vamos a referir a estas tres intenciones de evaluar. Nos vamos a referir a la intención diagnóstica, es decir, la previa, la que nos permite determinar fortalezas y limitaciones de nuestros estudiantes cuando entran a un módulo, cuando entran a un año, a un semestre nuevo, a un tema nuevo. Es una intención formativa cuando nuestra intención con la evaluación es ver qué está sucediendo durante el proceso de aprendizaje. Lo que nos permite, un control y una regulación de qué está sucediendo. Yo, como maestro, tener una fotografía de qué está pasando con el grupo y cada alumno tener una fotografía de qué está pasando en su progreso al alcance de esos objetivos educativos o de esas competencias. Y la sumativa viene siendo la intención posterior, es decir, ya nada más tener como un panorama muy general de qué pasó al final, ¿no? De la unidad. Si ese proceso formativo fue dando frutos, hasta qué punto y qué tanto está cerca de la intención final de esa evaluación. Pero algo que yo les quiero comentar hoy, y ojalá que nos quedemos también con esto después de la plática, que si mañana les pregunto, ¿cuál es el principal error que cometemos como maestros con la intención? Me respondan lo que les voy a decir ahorita, ¿ok? Un gran error que hemos cometido por años, maestros, por años, es tratar de empatar la intención con un tipo de actividad, de estrategia o de instrumento de evaluación. Como por ejemplo decir, vamos a aplicar la evaluación diagnóstica. Entonces hazles un examen. O vamos a hacer formativa. Son puros trabajos. Ok. Ese es un gran error que hemos cometido por años y que me gustaría que hablando de eso de desaprender para volver a aprender, eso es lo que hagamos ahorita, ¿va? Es decir, no vamos a casar, no vamos a unir de manera categórica una intención con un mecanismo, con un instrumento. ¿Qué quiere decir eso? Que si mi intención es determinar las fortalezas y las limitaciones con las que viene el estudiante, y yo veo que mi curso es escritura académica, entonces que les haga un examen de opción múltiple donde me digan dónde poner un punto, dónde poner la coma, realmente no me va a dar como mucha información. Pero si yo en el diagnóstico les pido que escriban un pequeño ensayo, un comentario, una interpretación de alguna película o de lo que entendieron de un artículo, bueno, entonces aunque yo diga que voy a ponerles un ensayo, un comentario, un pequeño trabajo, si me va a dar la información de sus fortalezas y limitaciones, entonces estoy cumpliendo con esa intención. Lo mismo pasa en la formativa. Muchas veces satanizamos decir, si es formativa no les hagas exámenes, eso no es formativo. Espérate, ¿cómo no? Nada más que tiene un componente diferente. Si hacemos un examen de manera formativa, eso quiere decir que les vamos a dar retroalimentación. No podemos decir que algo es formativo si no les damos retro. Entonces,
integremos, ¿verdad?, en nuestras posibilidades de formativa también un pequeño examen. Por supuesto, clásicamente son actividades como tareas, ejercicios, trabajos, proyectos, pero si necesitamos estar conscientes y bien seguros de que hay un conocimiento específico que tienen que ir, como decía lo del conductismo, reteniendo, memorizando, y eso es importante porque luego de eso los vamos a catapultar hacia la comprensión, al análisis, y necesitan esta masa crítica de conocimiento para poder seguir. Y yo quiero ver cómo lo están haciendo. Por supuesto que la intención formativa me puede permitir hacer un examen, ojo, siempre y cuando de retro. Lo mismo con la sumativa, decir, no, en la sumativa no les dejas trabajos, ¿no? O sea, no, porque ahí todo el mundo se va a ir por la libre, no. Si la idea es, si yo quiero ver que el alumno puede aplicar y transferir todo ese conocimiento que ha venido aprendiendo durante la unidad, el módulo, el semestre, y yo quiero ver cómo lo transfiere, cómo lo aplica, cómo soluciona un problema, y eso me va a dar una visión sumatoria global de cómo ha aprendido. Por supuesto que la sumativa puede tener ese tipo de instrumentos. Entonces, por favor, siempre veámoslo como una intención más que como una actividad que ya tiene nombre y apellido. ¿Sí? Bien. Ahora, con respecto a los demás orígenes de la evaluación, además de la que ya hemos profundizado, acuérdense que por el enfoque metodológico, una evaluación puede ser cualitativa, cuantitativa, mixta. No solamente tiene que ser a escalas, ¿verdad?, numéricas, también pueden ser abiertas, pueden mezclar ambas, etc. También, según los estándares de comparación, puede ser normativo criterial, es decir, podemos comparar el resultado de un alumno contra los demás o lo podemos comparar contra un esperado, contra un resultado esperado sin tener que compararlo con ninguna otra población. Cuando hablamos de quién va a evaluar, ahí tenemos también múltiples opciones. No solamente es el profesor, que caería en este caso en la heteroevaluación. Puede ser una evaluación institucional, puede ser que el alumno se evalúe a él mismo, puede ser que hagamos evaluación entre compañeros, puede ser que alguien externo venga y evalúe a nuestros alumnos. Hay muchos agentes que pueden ejercer ese proceso. Y por su extensión puede ser pues un proceso general, a toda la universidad se le va a aplicar algún tipo de instrumento, o parcial, pues a un segmentito o una parte del proceso educativo. Pero bueno, de todo esto, para saber dónde estamos parados, generalmente los maestros estamos parados aquí, en tomar decisiones sobre la intención de la evaluación. Y ya cuando sabemos entonces que hay una intención, ¿verdad?, que puede ser diagnóstica, sumativa, formativa, este esquema resume eso que Andrade y Pastor y Andrade nos decían, ¿no?, que hay un aspecto teórico, pero que luego hay un aspecto muy pragmático, muy praxeológico. ¿Dónde vamos a ejercer? Pues lo vamos a ejercer en nuestro salón de clases con nuestros alumnos, con los 30, 40, 50 que tenemos enfrente, y hay preguntas que nos van a permitir luego tener una mejor planeación de esa evaluación. Unas preguntas son estructurales, otras preguntas son operacionales. Dentro de las estructurales, aquí en medio, ¿ok?, siempre nos tenemos que preguntar algo que nos decía Fabio. Bueno, ¿quiénes son nuestros estudiantes? Nos hemos preguntado quiénes son en su edad, en sus intereses, en el contexto que nos decía Julio, su propósito formativo, ¿sí? ¿Por qué están en la UNED? ¿Por un título? ¿O porque realmente quieren ser profesionales exitosos, que den cuentas a su país? ¿Y cuál es el motivo, verdad, de tener a este alumno aquí? Y luego, después de saber quiénes son, vámonos con preguntas aquí alrededor. ¿Entendemos como maestros los objetivos, las metas o las competencias del proceso de aprendizaje del que estamos a cargo? ¿Sí las entendemos bien? ¿Hemos revisado los enfoques teóricos, modelos educativos y todo lo que orienta la evaluación en la institución? Y yo sé que hay un documento máster en la UNED y mañana vamos a hablar de eso. Hemos clarificado las expectativas de aprendizaje desde la disciplina. ¿Qué esperan en matemáticas? ¿Qué se espera de ciencias? ¿Qué se espera de la ética, ¿no?, en la carrera? Hemos clarificado las metas y su intención curricular y entendemos lo que los empleadores, los inversionistas, esas personas que van a recibir a nuestro alumno, entendemos cómo nuestra materia va a contribuir a eso, a ese perfil de egreso, a esas capacidades. Si no nos lo hemos preguntado, es buena
pues buen momento para hacerlo, ¿no? En lo estructural. Y en la operacionalización, las preguntas claves son, ¿qué necesitan aprender mis estudiantes? Así, de simple, ¿qué necesitan aprender? Yo tengo todo un currículum, yo sé, ustedes me acaban de decir, es muy estructurado, hay que cumplir con un plan, perfecto, pero en concreto, ¿qué necesitan aprender? Y esta pregunta nos va a llevar a otras, ¿no? ¿Qué tipos de contenido les voy a dar? ¿Es más declarativo, es más procedimental? Se necesitan algunos otros recursos, además del contenido, libros, artículos, se necesita algún software. ¿Qué necesitan y qué contenidos van a aprender? ¿En qué momentos voy a hacer la evaluación formativa y sumativa? Eso es súper importante. No es solamente, la institución dice que en la semana 5 y en la semana 7 tengo que hacer parciales. Yo, ¿en qué momento es importante? Este es un momento clave de mi curso. Tengo que hacer algún tipo de evaluación formativa. Este otro también es clave. ¿Los hemos identificado? Esa es la pregunta 9. La pregunta 10 es, ¿qué tipo de actividad, qué tipo de instrumento entonces está de acuerdo con el dominio que necesito ver en mis estudiantes? ¿Puedo agarrar cualquier actividad o necesitaría planear una o dos muy significativas que me permitan tener esa información? Ahorita lo vamos a ver. ¿Con qué frecuencia debo hacer el proceso de evaluación individual y grupal? ¿Es todas las semanas? ¿Los abrumaría mucho o es necesario? ¿O cada 2? Eso depende también de las exigencias del curso, ¿no? ¿Y cómo establezco mi sistema de calificaciones? Nos lo dan, yo sé que cada país tiene su escala, pero a veces pues es importante nada más sistematizarlo y entenderlo con los estudiantes. Entonces, esas son, si se dan cuenta, 2 tipos de preguntas estructurales y operativas que nos van a permitir caer en la planeación. Ahora, y para allá vamos. No solamente es la planeación como tal. Hay que entender que, sobre todo, bueno, ustedes en la UNED desde hace mucho, pero ahora con tiempos de pandemia, hemos hablado más de esa virtualización y más de la evaluación del aprendizaje que ha sido tan delicado, ¿no? Entonces, entendemos que en muchos escenarios hemos pasado de lo presencial a la distancia, que también hemos podido, gracias a estas herramientas nuevas, no solamente hacerlo de manera individual, sino también de manera en equipo. Y que la intención, como bien les decía, que estamos parados en evaluación, casi siempre es diagnóstica, formativa y sumativa. Entonces, planear. ¿Qué significa entonces planear la evaluación para nosotros? Planear la evaluación entonces significa tener muy claras las intenciones. Si estoy hablando de la diagnóstica formativa y sumativa, ¿qué voy a hacer? ¿Cuándo la voy a hacer? ¿Por qué la voy a hacer? ¿Qué mecanismos voy a usar? Esas son las preguntas de este tipo de planeación. El otro tipo de planeación, por supuesto, tiene que ver con la temática. ¿Qué temáticas, qué contenidos van a estudiar mis estudiantes? ¿Se acuerdan de esa pregunta? ¿Qué les voy a enseñar? ¿Qué necesitan aprender? Y entonces esto nos va a llevar siempre a decir, mira, el tipo de contenido que yo doy es más declarativo. Declarativo, pues vamos a decir historia, geografía, leyes, todo lo que tenga que ver con aspectos de hechos, ¿verdad? Que yo esté diciendo principios que yo esté transmitiendo con mi curso, o son procedimentales, ¿sí? O sea, hago procedimientos, computación, matemáticas, física, ciencias, laboratorios, todo eso tiene que ver con contenidos procedimentales, pero también actitudinales, ¿eh? Porque si yo estoy, por ejemplo, nada más para decir, estoy esperando que trabajen en equipo, bueno, pues también ahí hay toda una serie de contenido detrás que vamos a ejercer desde que les enseñamos a los alumnos a cómo trabajar en equipo, con qué actitud, y bueno, es todo un tema esto del trabajo en equipo, ¿no? Y también vamos a enseñar entonces aspectos actitudinales. Y esta parte de la virtualización es muy importante. ¿Qué aplicaciones voy a utilizar? ¿Me basta con la plataforma que me da la universidad o voy a tener que construir mi propio sistema de evaluación usando otras herramientas? Y entonces, para tomar esa decisión hay que preguntarnos lo siguiente. En mi curso, ¿vamos a necesitar compartir y distribuir información? ¿Vamos a interactuar y comunicarnos de manera sincrónica, asincrónica o los dos? ¿Vamos a resolver problemas en mi curso? ¿Vamos a hacer investigación con los alumnos? ¿Vamos a diseñar cosas nuevas? ¿Cómo los voy a evaluar y cómo los voy a retroalimentar en estos medios?
Si nos preguntamos todo esto, ya tenemos el 50% del trabajo hecho en la planeación. Entonces, qué importante es llegar ya con estas respuestas antes de empezar, ¿verdad?, nuestras materias. Bien, esto que les estoy mostrando aquí, ¿verdad?, que dirán, wow, ¿qué es eso? ¿Cómo se come, no? Esta es una iniciativa muy interesante que se llama The Pedagogy Wheel, ¿sí? Es la rueda de la pedagogía. Bueno, pero no le pusieron pedagogy, sino pedagogy, diciendo también, ¿verdad?, que muestra una serie de caminos, pero no caminos si se dan cuenta por qué no están primero las aplicaciones, ¿no? Aquí está, ya hay una serie de aplicaciones. ¿Por qué no se muestran primero? Porque aquí la intención de estos autores, sobre todo de él, que él es el director de este proyecto, que es Alan Harrington, lo que dice es, pensemos primero en qué estamos tratando de lograr con respecto al dominio. Ellos se basan en la taxonomía de Bloom, ¿ok? Y dicen, ok, si lo que yo quiero es que mis alumnos recuerden, si yo quiero que comprendan, si quiero que apliquen, si quiero que analicen o que evalúen o que creen, ¿sí? Lo que decíamos aquí, perdón, me voy a regresar, lo que decíamos aquí, voy a compartir, voy a distribuir, me voy a comunicar, voy a interactuar, voy a resolver problemas, voy a investigar, voy a diseñar. Bueno, ellos tienen organizado vamos a decir, esta gama de aplicaciones, pero partiendo de la intención educativa. Eso es lo que siempre necesitamos tener en mente, maestros, maestras. No es la aplicación por su color, no es la aplicación porque es sonido, no es la aplicación porque todo el mundo lo puede usar desde su celular. Realmente lo que tendría que guiar nuestras decisiones sobre aplicaciones para virtualizar la evaluación es qué es lo que necesitan hacer los alumnos. Entonces aquí integraron una serie de verbos, por ejemplo. Quiero memorizar, quiero recordar, quiero describir, quiero nombrar. ¿En qué actividades? Bueno, en lectura, en líneas de tiempo, en ilustrar, en recitar. Y entonces es recién donde ellos ponen aquí una gama de aplicaciones que uno puede usar para este fin, ¿sí? Igual aquí para comprender, es decir, para anotar, para expandir, para descubrir. Y entonces ellos ponen también aquí una serie de actividades, ¿no? Una lista, metáforas, búsquedas, en fin. Y aquí tienen toda una gama. Ahorita ellos contaron 32 aplicaciones. Es decir, entonces si se dan cuenta, que eso es justamente lo que les quiero compartir ya para ir cerrando, es que entender cómo logramos esa virtualización no es nada más de que salió la nueva aplicación y esto es lo que voy a usar. Hay todo un proceso reflexivo detrás, y detrás, muy detrás, que viene desde el modelo educativo de la institución, de qué tipo de actividades de evaluación necesito hacer, con qué intención diagnóstica formativa sumativa, ¿ok? ¿Qué contenidos voy a hacer? ¿Qué van a hacer mis alumnos con eso? ¿Van a interactuar, van a investigar, van a leer? En fin, y luego entonces yo puedo empezar a explorar con esos ojos una serie de aplicaciones que puedo utilizar para, pues, evaluar. Bien, ¿a qué vamos a llegar? Y con esto voy cerrando. Lo que vamos a lograr en estos 3 días es poder ir completando este tipo de planeación. Les explico rápido. Esta es una tabla de especificaciones. Las tablas de especificaciones se han usado por muchos años. No es algo nuevo. Por allá de los años 70 se hicieron muy populares y a la fecha siguen habiendo investigaciones que le dan a la tabla de especificaciones su lugar en la planeación de la evaluación. Y cuando digo su lugar, es porque se ha probado el poder que tiene la planeación para que hagamos procesos válidos y confiables de evaluación. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tiene una tabla de especificaciones? Siempre va a tener un aspecto, vamos a decir, intencional. Es decir, cuál es el objetivo que estoy persiguiendo, tanto general como específicos, qué temáticas voy a trabajar. Y en una segunda parte, lo que siempre vamos a encontrar es cómo voy a usar las taxonomías. Eso lo vamos a ver mañana, no se me preocupen, por eso está vacío aquí. Pero estas taxonomías nos van a permitir entender cómo decido
en función del nivel de desempeño o el nivel de aprendizaje que quiero lograr en mis estudiantes. Entonces, definir si mi estudiante va a recuperar información, comprenderla, analizarla, utilizarla para tomar decisiones, va a ser importante señalarlo aquí, porque esto nos va a permitir de tomar una serie de decisiones. Aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, aquí dice, para la intención diagnóstica, voy a hacer un pequeño quiz, un pequeño test sobre principios éticos, porque aquí el tema es ética. Ajá. Para la parte formativa, voy a hacer 2 actividades, un mapa mental, ¿verdad? Y un debate, ¿ok? Y para la parte sumativa, voy a hacer un ensayo argumentativo, una tarea, también van a hacer con el tipo de consulta de método Delphi. Y voy a usar algunas aplicaciones o programas adicionales a las que me da la universidad, como pueden ser el Mind Map, el Google Docs, el Zoom, el Facebook Live, ¿ok? Pero, por favor, no coman ansias. Vamos a ir haciendo todo este proceso de planeación a lo largo de los siguientes 2 días, pero a esto es a lo que finalmente yo quisiera llegar con ustedes. Es decir, que tengan cada quien, ¿verdad? Este es un ejemplo, pero cada quien puede construir su propia tabla de especificaciones con la información que les es útil para tener muy bien identificado la intención diagnóstica, formativa y sumativa, pero con un sustento de decisión. No solamente porque me gustó, porque lo dice el libro, porque le funcionó a la maestra a fulana y entonces a mí también. No. Cada materia, cada alumno, cada grupo, como bien lo dijo Fabio, es diferente y tenemos que entender cómo ir planeando esta evaluación. Esta tabla también alberga otra información importante, como por ejemplo, ¿qué curso doy? ¿Cuál fue el curso anterior? Eso es súper importante, ¿verdad? O la materia anterior o el módulo anterior para saber, pues, de dónde estamos partiendo. ¿En qué modalidad estoy dando esta clase? Mis estudiantes, ¿de qué semestre son? ¿Cuántas horas doy a la semana? ¿Cuántas semanas dura el curso? ¿Y cuántas horas doy a la semana? Si tenemos esto como claro, por supuesto que podemos ir haciendo esta tabla con mayor precisión, ¿ok? Para ir, pues, no olvidándonos de esa parte estructural que veíamos, pero respondiendo también a la parte operativa de la planeación. ¿Bien? Bueno, pues yo creo que con esto nos vamos ya al segmento de las preguntas para el día de hoy. Aquí también les voy a dejar una serie de referencias que de repente son de utilidad para ustedes. Y con esto, pues, vamos cerrando el día de hoy. Wendy, Jorge, ¿tenemos preguntas? Sí, tengo por acá anotadas 4 preguntas. Entonces, si le parece bien, les damos lectura. Claro, adelante. La primera dice, Caterina, ¿considera usted que es posible moverse de una teoría de aprendizaje a otra en materia de evaluación de los aprendizajes si cada teoría concibe el aprendizaje en forma distinta? Nos pregunta doña Yarit Rivera. Muy bien, gracias por la pregunta. Fíjense que yo creo que el movernos de teoría a teoría no es lo importante. Yo creo que más bien la pregunta importante es, ¿el modelo educativo está siendo claro en tanto la teoría o las teorías que está enfatizando para poder decidir sobre las prácticas de evaluación? ¿A qué me refiero? Bueno, no sé, no quiero hacer propagandas de más ni nombres propios, pero tengo un ejemplo aquí muy claro, por ejemplo, de modelo educativo lasallista, ¿ok? Y creo que la Salle, pues, son instituciones en todo el mundo, ¿no? Que tienen educación superior, media, bla. Entonces, si revisamos el modelo educativo lasallista, ahí, o sea, de principio así aparece esta palabra humanista, ¿ok? Entonces, si yo estoy viendo eso desde el modelo educativo y reviso lo que se está planteando desde la didáctica y la evaluación, entonces yo estoy entendiendo que esa filosofía, esa pedagogía que permiten trabajar desde el humanismo, lo que se está esperando es que justamente pues el profesor pueda modelar, les decía, estas actividades, que hay un genuino interés, que entienda la motivación y que pues se haga de una manera muy progresiva estos procesos de evaluación, no solamente enfocados tal vez en la memorización, pero sí en entender de manera inherente mis intereses genuinos por aprender, ¿ok?
y el profesor me va a facilitar y va a ir entendiendo pues todo eso también que a mí me mueve a aprender. Eso es lo que yo esperaría si tomo un curso de capacitación con los lasallistas, entendiendo la evaluación desde su modelo. Pero sin duda, y eso creo que lo hemos platicado aquí, no es muy difícil que yo sea totalmente purista en eso. O sea, qué bueno que ya lo sepa, qué bueno que yo lo procure, pero la naturaleza de mi disciplina va a haber momentos en que yo necesite ser conductista. A ver, si yo estoy dando matemáticas y las tablas de multiplicar las necesitan saber de memoria para poder liberar un poco esa energía mental y poder automatizarla para que les quede energía para otros procesos que implican multiplicación, pues por supuesto que yo voy a estar todo el año escolar con ellos, con las tablas de multiplicación hasta que se las sepan. No porque a mí me interese, sino porque yo sé que es un conocimiento que necesitan retener para poder trabajar con eso más adelante de manera más compleja. Entonces, de repente encuentro maneras humanistas de hacerlo, pero voy a evaluar esa retención porque yo sé que es importante. Entonces, no es el hacer por hacer, no es el retener por retener, o algunos alumnos dirían fastidiar por fastidiar. No es fastidiar, es que estoy entendiendo que ese conocimiento es importante y que voy a tener que usar una postura más conductista para poder garantizar que eso pues se esté evaluando correctamente. Pero no todo. Entonces, hay que ir tomando decisiones también, por eso me insistí mucho hoy, qué tipo de contenido estamos trabajando, si declarativo, procedimental, si más actitudinal, y cómo ir tomando decisiones. Por eso la tabla, ahora cuando en estos 2 días vayamos trabajando la tabla, les va a hacer más sentido, ¿ok? Y por supuesto, pues van a poder tomar las mejores decisiones de cómo abordar la evaluación según se vaya necesitando. Espero haber respondido. Segunda, Wendy. Muchas gracias. Nos pregunta Tatiana Aguiar. Caterina, ¿usted ha detectado alguna relación entre la teoría del aprendizaje de la persona docente y su apertura a utilizar autoevaluación y coevaluación? Gracias. Es un súper tema, pero ahí invítenme otro día y hablamos de la autoevaluación. De verdad que es un tema importantísimo hoy en día. Queremos este alumno autónomo, queremos este alumno autodirigido, autorregulado, y realmente, lamentablemente, la autoevaluación se ha visto reducida a una autocalificación. Tenemos que hablar mucho de la autoevaluación, cómo impacta en los modelos de autorregulación, cómo impacta en las estrategias metacognitivas y cómo desde el aula también lo podemos trabajar. Lamentablemente, pues por procesos, por tiempo y por agenda, no vamos a poder trabajar ese tema ahora, pero sin duda a Maricruz se lo voy a proponer para que en algún momento podamos hacer un taller sobre autoevaluación. Es un tema gigante, gigante. Europa está ahorita muy, muy concentrada en eso. Las licenciaturas de medicina y enfermería tienen publicaciones hasta para tirar para el techo sobre eso, y sí. Sí, por favor, y si ustedes están interesados en el tema, los invito a leer. Es impresionante. Por ahí también en la red hay algunos trabajos que he hecho con otras universidades sobre el tema. Gracias por preguntar. Nos confirma doña Maricruz que será tomado en cuenta el tema para la siguiente actividad. Muchas gracias. Nos pregunta don Eduardo Girón. Doctora Gallardo, considero, por un lado, el contexto o mercado laboral donde se desempeñará el futuro graduado nos dice los qué respecto a los contenidos por ser aprendidos, así como también nos dice los cómo deben ser aplicados. Por otro lado, el estudiante, sus experiencias previas, intereses y modo de aprender nos dirá los qué, cómo, cuándo y cuánto. En la transferencia de conocimiento, ¿qué comentarios le merece esta perspectiva? Sí, y eso que está comentando, perdón, ¿me repites el nombre de quien preguntó? Don Eduardo Girón. Don Eduardo Girón. Bueno, esto que nos está comentando Eduardo es muy importante, pues más o menos desde hace unas 25, 30 años
se está abordando sobre todo desde el enfoque por competencias, es ese interés de cómo funcionar, ¿verdad? Esta parte, vamos a decir así, más pragmática desde las organizaciones, desde las empresas, desde los tomadores de decisiones externos y cómo influye en el currículum universitario. Sin duda, ¿verdad? Es muy importante estudiar este tema. Aunque no hayamos incursionado todavía en las competencias de manera formal, eso no nos exime ni nos prohíbe siempre tener una mirada exterior. Las mejores prácticas para eso es siempre tener grupos focales, estos estudios de mercado que nos permiten entender cómo vamos pues priorizando, ¿verdad? El diseño curricular, y sobre todo donde le pega así directamente es a la definición del perfil de egreso. El perfil de egreso no son buenos deseos, el perfil de egreso sin duda es un compromiso de la institución con la sociedad, y es ese donde tenemos que estar revisando en las dos vías, ¿no? Si el currículum y la evaluación nos está permitiendo llegar a egresar a ese profesional con esas características que dice el perfil de egreso, pero también si ese perfil de egreso es compatible con lo que la empresa, la organización está buscando de nuestros egresados. Entonces, por competencias o no por competencias, ese es un ejercicio que hay que hacer. Y por favor, los maestros no mueran ahí de parálisis. Sin duda hay muchos profesores que tienen un pie en la empresa y un pie en la universidad, y esos son los que tienen pues la mayor información, y hay que convencerlos de que estén constantemente haciendo esta reflexión entre lo que es vamos a decir, el mundo real y la parte académica. Espero haber respondido. Gracias, Caterina. Nos pregunta Vanessa Barquero. Estimada doctora, ¿considera necesario el desarrollo de una formación específica en evaluación de los aprendizajes para docentes en el contexto de la educación a distancia? Sí, claro. Sí, tiene ahí un pedacito más. Dice, esto tomando en cuenta que la gran mayoría del equipo docente ha sido formado en un sistema único, el presencial, cuando menos antes de la pandemia, y cuando se valoran los recursos desarrollados se evidencian exámenes disfrazados en otros tipos de evaluación. Se contempla solamente el resultado final sin claridad del nivel de dominio por parte del estudiante. Por otro lado, ¿cómo evitar una visión instrumentalista de la educación, enfocada muchas veces a las competencias que el mercado solicita, sin tener claro el por qué y el para qué de forma reflexiva? Muchas gracias. Sí, no, bueno, de todo el comentario que se me hace muy valioso, por supuesto que soy una creyente en que los procesos de capacitación tienen que seguir una estructuración, un orden, no solamente es número de horas, por favor, que eso quede muy claro. Yo me puedo sentar 40 horas, hay que escuchar a alguien y no hacer nada con mi evaluación. Por eso mi insistencia con Maricruz y con el equipo a que esto sea interactivo, a que nos vayamos con productos, por ejemplo, esas tablas de especificaciones, no es así de que ahí se las muestro y qué lindo, no. Mañana les voy a hacer bajar un formato para que ustedes puedan hacer su propio diseño. Si no accionamos este tipo de intentos, pues nos vamos a quedar en las buenas intenciones nada más, ¿eh? Entonces, si bien es cierto, es responsabilidad de los tomadores de decisiones de la institución de orientar, pues mucho también es nuestra responsabilidad como maestros saber más, entender, preguntar. Hace ¿qué será? Un año y medio, una maestra también así en un panel me preguntó y me dijo, bueno, yo doy 4 cursos, tengo en total 200 estudiantes, ¿cómo voy a hacer las tablas? Y digo, empezando por una. O sea, nadie tampoco nos está diciendo que mañana ya tiene que estar la planeación lista, pulcra, revisada y aprobada. Con que empecemos nada más como reordenando, ¿qué estoy evaluando? ¿Por qué estoy evaluando? Como nos dijo ahorita la compañera, ¿verdad? ¿Para qué estoy evaluando esto? De 3 o 4 actividades, de repente con una, me da la información suficiente para saber si están avanzando o no. Y sobre todo, me da la información suficiente para mejorar mi práctica. Porque ese es el otro lado de la evaluación que a veces no entendemos. No es solamente la calificación del alumno, es qué me está diciendo las calificaciones de mis alumnos con respecto a mi práctica. Entonces, para eso justamente sirve esta tabla y es la que vamos a seguir construyendo a lo largo de estos días. Espero haber respondido. Ya nos vamos, vamos un poquito desfasados, perdón,
Pero creo que con la última preguntita, Wendy, ya cerramos. Sí, esta sería la última. Sí. Nos pregunta doña Lupita Garrido si el plan de estudios se orienta por resultados de aprendizaje, ¿qué recomendaciones podría darnos para los procesos de evaluación? Ahí interesante tener justamente estas planeaciones, pero ya no solamente mi planeación como yo, profesor, sino ya a nivel de la carrera o del área, ¿no? O sea, y eso también voy a insistir mucho con el perfil de egreso. ¿Cómo estamos garantizando que los alumnos están haciendo suficientes tareas complejas? Y cuando hablo de una tarea compleja puede ser un proyecto, una investigación, una experimentación, tal vez algún trabajo de hipotetizar. ¿Cómo estamos haciendo, cómo estamos llevando al alumno a ese punto, ¿verdad?, de tareas complejas? ¿Y qué tanto están abonando al perfil de egreso? ¿Sí? Un ejemplo rápido. Vamos a decir que en el perfil de egreso dice que mi alumno va a ejercer su pensamiento crítico en la profesión. ¿Ok? Qué intención tan bonita, ¿verdad? Vámonos hacia atrás ahora. ¿En qué materias les estamos pidiendo que hagan procesos de análisis, tal vez de algún tiempo pasado con el presente? ¿En qué materias les estamos dando proyectos para que contrasten, ¿verdad?, realidades diferentes entre regiones? ¿En qué ensayo ellos están pudiendo tener una voz propia con respecto a algún problema? Si no tenemos claro cómo vamos articulando las actividades, cómo vamos evaluando ese pensamiento crítico, a la hora que lleguemos al egreso y le preguntamos, ¿desarrollaste tu pensamiento crítico? De repente la respuesta no va a ser la que esperamos. Entonces, otra vez, es mi planeación, soy yo contra mi grupo, pero no estoy sola, ¿eh? O sea, es también un entendimiento colegiado de qué estamos haciendo para poder llegar a esos procesos, no de manera independiente, no cada quien con su grupito, sino ya de manera articulada. Ese proceso de planeación también es muy importante dentro de las carreras, y yo me imagino, y sé, bueno, por la calidad educativa de la UNED, que se deben dar ese tipo de discusiones al interior de la academia, para poder, pues, garantizar de que eso está sucediendo. Si no lo están haciendo, es muy buen momento para que ustedes también detonen ese tipo de conversaciones y puedan ver, pues, cuáles son esos momentos clave y esos proyectos clave o tareas complejas clave que van a permitir, pues, orientarse al desarrollo del perfil de egreso. Muy bien, pues yo creo, Maricruz, que hasta aquí llegamos hoy, ya nos comimos 10 minutos, perdón. Pero creo que fueron interesantes estos 10 minutitos de cierre. Gracias a todos. Me dio muchísimo gusto estar en este primer día y pues ya con ganas de que sea mañana para continuar con este taller, plática y discusión. Me encantó escucharlos también y seguimos en contacto. Cuídense, bonita mañana.